Hola, ¿qué tal? Quiero desearle al Quilmes Atlético Club en sus 131 años de vida un muy feliz cumpleaños. Hay muchas cosas que me atan a Quilmes, que me unen a Quilmes, desde historias muy intensas hasta situaciones en algún punto que me dejaron ese cierto dejo de tristeza, que a veces los finales inesperados o por las situaciones que no son como uno las espera, hace de que uno a veces tenga que irse de un lugar donde fue muy feliz, donde se sintió muy bien, con cierto dolor. Pero con el paso del tiempo eso tiene la magia de saber resaltar lo que realmente importa. Y lo que realmente importa son todas las cosas lindas, fuertes, emotivas e intensas que me tocaron vivir en Quilmes. Desde que llegué, en esa vaya paradoja que significa que yo nací en una misma fecha donde Quilmes fue fundada, un 14 de agosto. Cuando vi que Quilmes había sido fundada un 14 de agosto, dije, con esta ciudad me tiene que unir algo muy especial. En mi primera época no fue de la mejor manera porque no terminó aquel sueño como uno lo esperaba y me tuve que ir para unos años después poder volver en una situación coyuntural difícil y compleja después de muchas finales perdidas y de 11 años en el ascenso, luchar por esa clasificación para volver a ayudar a que Quilmes pueda estar en el lugar donde se merece, que es en la primera división. Y por suerte lo pudimos conseguir ese año, un año muy complejo, muy difícil, muy duro, como todos los de Quilmes, se le ha tocado atravesar en esas coyunturas del ascenso indeseado y en a veces esas luchas intestinales o políticas que terminaban desangrándolo, hiriéndolo más que favoreciéndolo. Pero por suerte en esa segunda etapa se llegó a ese bendito ascenso, a esa final con Argentinos Juniors, a esa conquista, a esa sensación imborrable en el camino, desde el Hindú Club a la cancha de Ferro, donde los hinchas en una procesión interminable, donde todo estaba teñido de azul y blanco, se arrodillaba delante del micro rogando, implorando por la conquista tan deseada y muchas veces postergada en esos últimos tiempos. Y recuerdo todo lo que se demoró, el inicio del partido, por la cantidad de papeles que arrojó la gente de Quilmes y el hecho de tener que darle más espacio porque no cabían en esa tribuna de atrás del arco y tuvieron que abrir un espacio más para que el hincha de Quilmes que había dicho presente sabía de que ese era un momento y esa era una oportunidad, porque lo sentíamos nosotros así. Porque el fútbol es contagio y en ese momento nosotros habíamos sentido desde aquella primer final con el gol de Agustín Alayes que esta era la oportunidad y que no le íbamos a dejar escapar. Por eso, después de la conquista, después de aquel gol que erra Testa que pega en el palo y nosotros quedamos con ese ascenso y esa locura de ese peregrinaje hacia la cancha de Quilmes, se volvieron momentos imborrables, se volvieron momentos únicos y tal vez irrepetibles para mí. Después vinieron todo lo que significó la primera división, el orgullo que era jugar con Quilmes, no solamente en condición de local, sino que la parcialidad de Quilmes, por ahí fiel como pocas, iba a cada cancha llenando los espacios. Recuerdo en aquel momento en la cancha de Boca que dijimos que había que llenar esas dos bandejas y si nos daban las tres llenábamos las tres. Quilmes llenó esas dos bandejas y lo mismo hizo cada vez que tuvo que ir o a la cancha de Independiente o de Racing o de San Lorenzo, cada vez que tenía que jugar, cada partido que tenía que jugar. Porque había una pasión, había un montón de cosas metidas adentro de todo lo que se trasuntaba en todo ese tiempo. Y ni que hablar de la Copa Libertadores, de ganar ese repechaje en Colo-Colo, con inferioridad numérica, en dar vuelta a un resultado adverso, en inferioridad numérica y conseguir esa clasificación de visitante, demostrando lo que Quilmes era. Y todo lo que se vivió pasionalmente en aquella oportunidad, el orgullo que sentíamos de ser de Quilmes. Y después esas experiencias nefastas de la detención del Chavo de Sábato,
en el Morumbí con San Pablo y lamentablemente todo ese final que después terminó haciendo abortar abruptamente aquel proceso que había sido iniciado hace más de 2 años atrás, con mucha ilusión, con la ilusión de sostener a Quilmes en primera, con la ilusión de que Quilmes juegue copas internacionales y la ilusión de hacer un Quilmes grande, un Quilmes que todos los que alguna vez pasaron por ahí y todos los que son parte de esa institución siempre quisieron tener. Lamentablemente me tocó irme, pero después, como lo dije al principio, a veces el paso del tiempo te da la perspectiva exacta de saber valorar y saber entender un montón de cosas que a veces en el medio de la coyuntura uno no las puede comprender, no las puede entender. Me quedó el sentimiento imborrable, me quedó ese sentimiento de placer que cada vez que me cruzo con un hincha de Quilmes en cualquier parte del país o afuera, o cada vez que voy a las calles de Quilmes, porque voy bastante a menudo a las calles de Quilmes, no hay un solo hincha de Quilmes que no me venga a dar un abrazo. Y eso para mí no tiene precio. Por eso Quilmes supo resurgir durante un montón de tiempo de situaciones adversas y esta no va a ser la excepción. Ojalá que rápidamente pueda encontrar el encuentro, que pueda encontrar su camino, que lo lleve nuevamente a la primera división y que haga de este club centenario, de este club el más viejo de la historia del fútbol argentino, el más inteligente y el más grande. Y que ojalá Quilmes pueda volver rápidamente a primera, a un lugar del cual se merece estar y al cual nunca se tendría que haber ido. Feliz cumpleaños, Quilmes, desde la distancia, desde todas las vivencias y emociones vividas ahí adentro, te lo deseo de todo corazón. Gustavo Alfaro, y hasta siempre.